Y vamos a comenzar membrana externa, ¿vale? Entonces, recapitulando, empezamos a ver pared celular. Esa pared celular difiere en la estructura de gram positivos y gram negativos. Ya vimos que de manera general la peptidolicana está compuesta por ¿cuál sería la unidad fundamental de la peptidolicana? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál sería? A ver, vamos a buscar a alguien. Gabriela. ¿Cuál es el nombre del NA? ¿Cuál es el nombre del NA? Ok, ¿qué más? Ajá. ¿Qué tipo de NA? Ok, las uniones peptídicas. Pero ¿qué enlace tienen los carbohidratos? Beta 1,4, ¿sí? Entonces, ese sería para una pared de peptidolicano normal. En el caso de las arqueas, ¿cuál sería la diferencia para aquellas que tuvieran una pseudopared? Esa es pregunta de examen. La capa esa ya es otra cosa, pero las que llegan a tener una especie de pared, que no necesariamente podemos decir que es peptidolicana 100%, por eso se llama una pseudopared. ¿Cuál es el componente que varía ahí? Hablando de la unidad fundamental. El N-acetiltalsanobrómico, ¿sí? Y aparte, ¿cuál sería el tipo de enlace? Beta 1,3. Ese enlace hace que sea resistente a la lisosima. Recordemos que la lisosima rompe el enlace beta 1,4. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a comenzar con membrana externa. La membrana externa solamente existe en las gram negativas y es una envoltura muy parecida a la membrana citoplásmica porque también es una bicapa de fosfolípidos. Sin embargo, de la mitad para el interior, esta membrana es igualita que a la que tenemos de la membrana citoplásmica, pero de la mitad hacia el exterior, ahí es donde están los cambios. ¿Sí? Estamos viendo aquí que en esta membrana externa, en la parte media exterior, pues ya encontramos el lípido A y lo que sería el lipopolisacárido. Vean que está compuesto por un núcleo polisacarídico, está el polisacárido O, y pues todo esto conforma el LPS. Lípido A, núcleo polisacarídico y el polisacárido O. ¿Sí? Aparte, otro de los cambios que vamos a ver aquí en la membrana es que tiene proteínas triméricas conocidas o de nombre porinas, ¿sí? Son porinas que se encuentran prácticamente atravesando toda la membrana externa. Hay otras proteínas que también están ahí y ambas sirven como proteínas de transporte, van a transportar pues todos los nutrientes que va a absorber el microorganismo mediante estas proteínas para introducirlas al espacio periplásmico, que es el que estamos observando aquí, donde está inmersa la peptidolicana, y ahí también va a haber pues algunos transportadores
pero también enzimas que podrían degradar algunos nutrientes en esta zona, en el espacio periplásmico, y llevarlos posteriormente a lo que sería el citoplasma, sí, a la membrana citoplásmica para ya su introducción final al citoplasma. Ajá. Vemos también que esta membrana externa tiene una proteína de anclaje, que sería la lipoproteína de Brown. ¿Sí? ¿Vale? Entonces son características importantes que debemos de recordar. Composición de la membrana externa. ¿Sí? En la composición tenemos primero que es una bicapa altamente asimétrica. Pregunta, ¿qué quiere decir asimétrica? Vamos a ver, ¿alguien que quiera participar? Francisco. Que no está como definida, o sea, que no está como lisa, tiene ondulaciones. No, de que está definida, pero asimétrica. ¿Simétrico? ¿Qué pasó? ¿Que no es simétrica? Que no es simétrica y que es simétrica. Que esté igual de un lado que de otro, ¿no? Así es, que esté igual, idéntica. En el caso de asimétrica, pues ya lo vemos, vamos a regresarnos a la anterior. Vamos a ver que la estructura, vean, esta, como es del lado interno hacia el interior, pues igual que la membrana citoplásmica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa del lado exterior? Pues no está igual, o sea, por eso decimos que es asimétrica. Lo que sucedería, por ejemplo, en la membrana citoplásmica, esta sí es simétrica, porque es fosfolípidos de los dos lados, no tiene otra cosa, y hacia adentro, pues también está igual. Lo que no sucede con la membrana externa. Aquí lo que la haría asimétrica es que tiene lipopolisacárido hacia el exterior, pero no lo tiene hacia el interior. ¿Vale? ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, ¿qué va a contener aparte en esta bicapa? Pues un 60% de proteínas. Ya hablamos sobre que tiene proteínas como las porinas, otras proteínas que también sirven de transporte y otras proteínas que sirven de anclaje. ¿Sí? Y aparte tiene un 40% del famoso LPS, ¿sí? Que son exclusivas de la membrana externa. Otra composición que hay ahí es que en esta capa interna no hay LPS, como lo acabamos de mencionar, solamente hay fosfolípidos y las lipoproteínas y proteínas que las atraviesan. ¿Vale? Entonces, todo esto nos lleva a decir que hay pues prácticamente se rige también por el modelo del mosaico fluido. El mosaico fluido es que toda la superficie se mueve, todos lo que son los fosfolípidos, incluyendo también el LPS, prácticamente andan por toda la superficie. Vamos a ver aquí, todos estos se mueven, ¿sí? No son estáticos, sino hay movimientos. Hay movimientos de todas las estructuras de fosfolípidos y proteínas por toda la superficie de la membrana. Entonces, por eso es que podemos decir que es el mosaico fluido. El mosaico fluido también nos dice que es una bicapa, ¿sí? Y eso es una membrana externa, también una bicapa. Entonces, permite el desplazamiento del LPS y de las proteínas, pero la única que no se mueve es la lipoproteína de Brown, que está unida a la peptidoglicana. Y esto es porque es la lipoproteína de anclaje. Es la que hace que no se nos vaya la membrana externa, sino que la tiene fija a la peptidoglicana. ¿Vale? Entonces aquí estaríamos viendo el esquema. Ven aquí,
Vemos del lado derecho, ahí nos estamos viendo la membrana citoplásmica, una bicapa de fosfolípidos con sus proteínas, ¿sí? Proteínas integrales, ¿sí? Proteínas periféricas que están prácticamente en el citoplasma, el espacio periplásmico donde vemos aquí lo que sería la peptidolicana delgada, vemos aquí las proteínas de anclaje, que son las lipoproteínas de Brown, y todas estas que se anclan la membrana externa en la peptidolicana, y lo que sería la membrana externa con sus fosfolípidos internos y el LPS de manera de la parte media externa, con las proteínas porinas y otras proteínas que tienen ahí. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, esta membrana externa se une a la peptidolicana por diferentes vías. Una es que tiene enlaces iónicos de las proteínas de la membrana externa con la peptidolicana. ¿Sí? También tiene enlaces hidrofóbicos formados por los fosfolípidos y las proteínas de la capa interna de la membrana externa con la peptidolicana. O sea, fíjense, ya hay dos tipos de enlaces, uno por enlaces iónicos y otro por enlaces hidrofóbicos. Y también forma enlaces covalentes de la lipoproteína, en este caso de Brown, con la peptidolicana. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay duda? ¿No hay duda, muchachos? No. ¿No? Ok. Entonces, continuamos. Estructura de la membrana externa. Pues ya hablamos que tiene una parte interna que es de fosfolípidos, ¿sí? Tiene el lipopolisacárido LPS, ¿sí? Que se encuentra en la capa externa, y este lipopolisacárido se compone de tres partes. La primera parte que está pues, prácticamente inmersa en esta parte media externa, está el lípido A, está el oligosacárido medular, ¿sí? Tiene una fracción interna en donde encontramos otras estructuras como el KDO y ER, una fracción externa que tiene exosas, dentro de esa hay glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, etc. Y tiene una cadena lateral de polisacárido que sería el antígeno O somático. ¿Sí? Lipoproteína de Brown es otra de las partes de la estructura, ¿sí? Y es una proteína de 7.2 kilodaltons en la membrana externa, ¿sí? Y por último tendrías proteínas que están inmersas en la membrana externa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estructura rápida, fosfolípidos, lipopolisacárido, lipoproteína de Brown y las proteínas de la membrana externa, que serían las proteínas porinas y otro tipo de proteínas transportadoras. ¿Ok? ¿Podemos cambiar? Entonces, ¿la proteína porina es una proteína de transporte? A ver, no oí bien. ¿La proteína es una proteína de transporte? La proteína es una proteína de transporte, sí. Sí, es una proteína trimérica, o sea que tiene 3 unidades de proteína y que forman un canal. Y por ese canal hace el transporte de los nutrimentos y de otro tipo de sustancias hacia el interior. ¿Sí?
O sea, prácticamente las porinas atraviesan la membrana externa. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Verdad? Bien, entonces, esta sería la estructura que tiene el LPS. Vean, este es el lípido A, que este es prácticamente que está inmerso en donde se encuentran los lípidos. Aquí sería toda esta estructura. Es la parte externa de la membrana externa, ¿sí? Que se compone del lípido A, un disacárido a base de N-acetilglucosamina, fosfatos, un corazón polisacarídico, ¿sí? Aquí es donde encontramos el KDO, que es lo que estamos viendo del lado derecho. Este corazón tiene KDO, tiene tosa, ¿sí? Tiene algunas glucosas y fosfatos. Y después viene lo que sería el polisacárido como tal, que es lo que conforma el antígeno O, ¿sí? Y aquí tiene galactosa, lactosa, manosa y algunos otros más, ¿sí? Entonces, muy importante, el lípido A le va a dar ciertas características a esta membrana externa, sobre todo porque es el generador ¿cómo se llama? De las fiebres. Esta es la sustancia pirogénica de la membrana externa, ¿sí? Es la sustancia que produce fiebre. Y obviamente, pues si está en membrana externa, está en gram negativas y son las que con mucha frecuencia producen fiebre en las infecciones que producen, sobre todo por gram negativas. ¿No hay duda de la estructura del LPS? Ok, entonces vean cómo son. Exactamente 4 componentes. Lípido A, un disacárido, un corazón polisacárido y el antígeno O. Funciones del LPS. Tienen un papel estructural, tienen una porción hidrofóbica en el interior de la membrana externa y que genera menor fluidez y mayor resistencia física. O sea, tienen cierta rigidez, pero también disminuye la fluidez del transporte de nutrientes. Este es menos soluble a detergentes y más resistente a solventes orgánicos, menos permeable a moléculas hidrofóbicas, incluyendo los antibióticos, ¿sí? Es prácticamente la membrana externa es como un tamiz molecular, ¿sí? Va a permitir que entren sustancias que son nutritivas, pero obstaculiza la entrada de algunas sustancias tóxicas. En muchas ocasiones pueden ser los mismos antibióticos los que no permitan que salgan, que entren. Genera un ambiente adecuado para muchas funciones de la pared celular, ¿sí? Entonces, aquí conjuntamente con lo que sería el espacio periplásmico, pues tiene pues ciertas partes que tienen funciones metabólicas. Y aquí hablamos de la endotoxina, lo que sería el lípido A. El lípido A es la endotoxina que causa todos estos síntomas. Es pirogénico, causa hipotensión, puede producir un choque letal o una falla cardíaca, tiene actividad necrótica en tejidos causantes de la respuesta inmunológica. Entonces, por eso es un gran problema el lípido del LPS. Y obviamente también funciona como un antígeno O somático, que es un factor de virulencia, ¿sí? Entonces, ¿en dónde han oído este antígeno O somático?
¿Han oído la prueba de antígenos febriles? ¿No? Ok, entonces hay una prueba clínica que se realiza que es de antígenos febriles en donde viene el antígeno somático para Salmonella typhi, ¿sí? Para Salmonella typhi. Hay otras pruebas para la presencia de ¿qué era? De Proteus OX19 y de paratífico A y paratífico B. Entonces, con esas pruebas, pues nos indican qué tipo de microorganismo les está causando la fiebre o es el que las está infectando. ¿Sí? Entonces, en esa ahí hay una detección específica porque hay un antígeno somático específico para cada especie. ¿Sí? Sobre todo, hablando de bacterias gram negativas patógenas. Lipoproteína de Brown, que es otra de las integrantes de la membrana externa, su función es anclar a la membrana externa a la peptidolicana, establecer uniones covalentes con la membrana externa, de la membrana externa a la peptidolicana, y estabilizar el complejo entre la peptidolicana y la membrana externa. ¿Sí? Es la que permite que no se mueva o no se deshaga o se vaya la membrana externa. Proteínas de la membrana externa, las que se encuentran inmersas en la membrana externa. ¿Sí? La primera de ellas son las porinas. Las porinas son trímeros de proteínas formando poros o canales. ¿Sí? Generalmente estos poros o canales pues llevan cierta carga iónica, generalmente son cargas negativas. La función que tienen estas porinas es permitir el paso de sustancias a través de canales, que es el canal OMPC o el canal OMPF y el canal OE. Cada uno de estos va a dejar pasar o inhibir cierto tipo de sustancias específicas. Ahorita vamos a ver cuáles serían estas sustancias. ¿Listo? ¿Podemos cambiar? Entonces aquí estamos viendo los canales específicos que forman. Aquí tenemos las porinas. Estas porinas por ahí tienen estos trímeros, o sea, 3 unidades de proteínas que forman un canal para que entren las sustancias a lo que sería el espacio periplásmico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos canales permiten el paso de vitamina B, algunos quelatos de fierro, nucleósidos, maltodextrinas y pueden ser receptores específicos de fagos, de virus, de aquellos virus que infectan a las bacterias. ¿Ok? Entonces aquí estamos observando todo cómo están las proteínas. Otras proteínas que tenga, pues son las proteínas que son los transportadores a través de la membrana externa. Vean, hay una que atraviesa también totalmente la membrana externa, pero hay otras que están a la mitad. Una mitad está en la parte externa y otra mitad está en la parte interna. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Simplemente esta proteína capta a un nutriente y una vez que lo capta, puede moverse por el mosaico fluido y colocarse en donde está la otra proteína. Cuando se comunican las dos proteínas, hay cambios conformacionales que hacen que esta proteína se abra, ¿sí? Y entonces deje pasar a la sustancia que trae la proteína, la media proteína externa, ¿sí? Entonces, esa es una parte del transporte, ¿sí? La otra, pues está esta proteína grande que también forma poros y permite el paso de estas sustancias. ¿Ok? Y ya después, pues aquí en lo que sería el periplasma, pues prácticamente
pues va a haber enzimas que degraden y puedan hacer que esas sustancias puedan introducirse también por transportadores proteicos en la membrana citoplásmica y que puedan entrar al interior. ¿Ok? Funciones de la membrana externa. O sea, ya vimos la función solita del LPS. Ahora vamos a ver la función integral de la membrana externa, ya con todos los componentes que tiene. Entonces, la primera función que tiene es ser un tamiz molecular. ¿Sí? El tamiz molecular lo que va a hacer es seleccionar las moléculas que entran y las moléculas que no pueden entrar. Entonces, condiciona también las propiedades de la superficie. O sea, qué grado de humedad debe de tener, si pueden ser adhesividad, tiene una función de adhesividad, o sea, que le permite pegarse a algunos tejidos, ¿sí? Y que pueda tener también una función de darle carga eléctrica, ¿sí? Entonces, generalmente las cargas eléctricas son negativas. Otra función que tiene es ser el sitio de fijación de complemento. O sea, el complemento reconoce a estos receptores en la superficie de la membrana externa. Y contiene la membrana externa receptores que son específicos de fagos y de bacteriocidas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, que tenga receptores contra cierto tipo de fagos, porque esto nos ayuda también a clasificarlos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener un fago que va exactamente a ser específico para un receptor que existe solamente en salmonela. Entonces, eso nos ayuda pues, prácticamente a la tipificación. ¿Sí? Sabemos que el fago es el único de estos que puede infectar a salmonela y con eso ya estamos clasificando. Y 5 es el punto de anclaje del anillo L del flagelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos en microscopía algunas fotos de lo que sería el flagelo? ¿Sí? Y ese flagelo, pues obviamente, está compuesto para las gram negativas. Ese cuerpo basal tiene 2 pares de anillos. Entonces, ese anillo L se encuentra pues en la membrana externa. Eso lo veremos más adelante cuando veamos apéndices de los procariotas. ¿Sale? Entonces, estas son las 5 funciones importantes de la membrana externa. ¿Vale? Espacio periplásmico. El espacio periplásmico es un compartimento acuoso que se encuentra entre la membrana externa y la membrana citoplásmica. Función de este gel periplásmico contiene RNasa y fosfatasa. Ya sabemos que la RNasa va a degradar RNAs. La fosfatasa va a romper parte de los grupos fosfato. Tiene acción de penicilinasa. Entonces aquí hablamos, si llega a entrar un antibiótico como la penicilina, pues simplemente esta penicilinasa lo va a degradar. Entonces esto va a hacer que sea resistente a la penicilina. Proteínas de transporte, ¿sí? Entonces si hablamos que hay nutrientes que pueden entrar, entonces estas proteínas de transporte van a llevar a la membrana citoplásmica para conectarlos con otras proteínas de transporte a nivel de membrana citoplásmica y puedan introducirse al citoplasma. También tiene proteínas de unión a estímulos químicos. ¿Qué son estas proteínas de unión? Pues prácticamente son los sensores a nivel de superficie que van a hacer que el flagelo se mueva hacia un sustrato o prácticamente se aleje del sustrato tóxico. ¿Sí? Entonces,
Estas proteínas son esos sensores que detectan estos estímulos químicos, ya sea como atrayentes o como repelentes. Y la función del espacio periplásmico va a ser generar osmorregulación. Esto quiere decir que va a regular la osmolaridad celular frente a la concentración externa. Y obviamente, pues esto es parte de una función metabólica. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, continuamos. Esta no lo vamos a ver ahorita, esta lo vamos a ver cuando veamos pared celular de eucariotes. ¿Sí? Entonces esta la vamos a obviar ahorita. Entonces con eso terminaríamos de membrana externa o toda la pared celular, tanto gram positivas como gram negativas. Entonces vámonos hacia la siguiente envoltura. Entonces fíjense, ya vimos la envoltura más externa que es cápsula o glicocálix. Después vino lo que sería la capa S. Después siguió la pared celular, que ya hablamos que es peptidoglicana para las gram positivas, membrana externa y peptidoglicana para gram negativas. ¿Qué estructura seguiría? ¿Cuál seguiría, Jocelyn? Membrana citoplasmática. Membrana citoplásmica es la última envoltura que tiene de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces la membrana citoplásmica exactamente es el que va a contener el citoplasma. Entonces vamos hacia membrana citoplásmica. Entonces compartimos y aquí la tenemos. ¿Sí? Membrana citoplásmica y apéndices de procariotes. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de esta membrana. ¿Cómo es la membrana citoplásmica? Entonces, está estructurada de acuerdo al modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, establecido en 1972. ¿Qué características tiene este modelo? Sí, entonces, el modelo es un mosaico fluido de lípidos, ¿sí? Que es una estructura anfipática, ¿sí? Y es una dicapa de fosfolípidos. ¿Qué sería una estructura anfipática? ¿Alguien sabe? Miranda. No. ¿No? Gabriela. Tampoco. Julio. No. ¿No? Ok. Entonces, una estructura anfipática es aquella que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. ¿Ok? Y eso se da en los fosfolípidos. Vean cómo están estructurados estos fosfolípidos. Tienen una cabecita roja que es de fosfatos y unas colitas aquí, ¿sí? Que son de fosfolípidos, lípidos como tales. Entonces, estas bolitas rojas de fosfatos son sustancias hidrofílicas, o sea que pueden estar en contacto con agua, ¿sí? No les pasa nada, sin embargo, las colas de lípidos que tienen, entonces estos son hidrofóbicos. Entonces, por eso es que cuando se conforma la membrana, pues las partes lipídicas tienden a irse hacia adentro porque no pueden estar en contacto con el agua. Sin embargo, los grupos fosfatos sí pueden estar en contacto con el agua y por eso es que
se mantienen en esta estructura, dejando la parte hidrofóbica de la membrana en el interior y la parte hidrofílica en las exteriores, ya sea fuera de la membrana o de lo que sería el cuerpo bacteriano, pero también esa parte hidrofílica en el interior del cuerpo bacteriano, porque también en lo que es el citoplasma hay agua. ¿Sí? Entonces hay agua afuera y hay agua adentro, que son las dos partes hidrofílicas. ¿Ok? Entonces, ¿queda clara la parte de anfipática? Entonces, por eso es una bicapa de fosfolípidos que tienen hacia afuera o hacia el interior una parte hidrofílica, pero en el interior de esta bicapa es hidrofóbica. ¿Ok? Entonces, este mosaico fluido nos dice que hay proteínas integrales en la membrana citoplásmica. ¿Qué quiere decir esto de proteínas integrales? Pues prácticamente que están inmersas en la membrana citoplásmica. ¿Sí? Estas integrales se encuentran, vean, una parte de esta atraviesa la membrana, hay una parte externa y una parte interna que está en el citoplasma. Y también son anfipáticas. Tienen una parte hidrofílica, que es este extremo exterior, una parte hidrofílica en la parte interior después de la membrana, o sea, conectada con el citoplasma, pero esta parte media es una parte hidrofóbica. ¿Vale? Entonces, estas son. Este modelo también nos dice que hay proteínas periféricas que se encuentran en el exterior de la membrana o en el interior de la membrana. Aquí tenemos una proteína periférica que puede conectarse con la proteína integral que deja entrar los sustratos. Esos sustratos son prácticamente reconocidos por estas proteínas periféricas y esas las van a llevar hacia el interior a alguna zona donde puedan ser metabolizadas. O simplemente estas proteínas periféricas pudieran estar también en el espacio periplásmico y pues de los fosfolípidos que entraron por las sustancias nutritivas que entraron por la membrana externa, pueden tomarlas y llevarlas a esta proteína integral de la membrana citoplásmica e introducirlas. Y lo mismo sucede al revés, que estas mismas proteínas o periféricas lleven aquellas sustancias que van a ser excretadas hacia el exterior. ¿Ok? Y hablamos que es una estructura también asimétrica, porque estamos observando que hay lípidos, proteínas y glúcidos más en la parte externa que en la parte interna. ¿Por qué habrá más carbohidratos, lípidos y proteínas en esta parte externa? Simplemente porque todas estas tienen varias funciones. Una función es ser un antígeno que pueda ser reconocido por un sistema inmune o que forme receptores, ¿sí? Receptores como oligosacáridos que son reconocidos por algunas sustancias nutritivas, reconocen a esa de acuerdo a su antígeno y lo pueden introducir. Y por último serían que hay carbohidratos de superficie y glucolípidos que se encuentran unidos a las proteínas integrales. Estas proteínas o estos carbohidratos de superficie pues son lo que ocasionan la estructura de ser antígenos o ser receptores. ¿Ok? Entonces aquí abajo estamos viendo cómo está la bicapa de fosfolípidos. Vean aquí que se está abriendo la bicapa de la membrana citoplásmica, cómo se ven las proteínas integrales inmersas en esta bicapa, ¿sí? Y los carbohidratos que sobresalen de estas proteínas integrales. Ok, entonces
Aquí estamos viendo un corte, veamos esta estructura de una fotografía, microscopía óptica de transmisión. Vemos dónde se encuentra la membrana citoplásmica, que es la última envoltura que tiene para llegar al citoplasma. Vemos aquí en este esquema la composición del mosaico fluido de esta bicapa, ¿sí? Vemos las proteínas, los fosfolípidos, las porinas, etc. Ah, no, aquí no hay porinas, perdón. Las proteínas de transporte. Entonces, de todos estos fosfolípidos, los fosfolípidos se mueven y entonces tienen diferentes tipos de movimiento, ¿sí? El fosfolípido, vamos a hablar de este lado derecho en este esquema, pueden tener un movimiento de rotación. Esto quiere decir que las dos colas que conforman los lípidos de este fosfolípido pueden estar dando o una rotando de lugar. Este lípido, vamos a decir que este que está pues doblado, ¿sí? Esta cola y otra cola recta, uno es un lípido saturado y el otro es un lípido insaturado. Entonces los dos pueden rotar así como si fuera una hélice, pueden dar rotación de el saturado, se rota al insaturado y viceversa. Entonces es un movimiento de rotación. Otra es que puedan tener un movimiento de flexión, ¿sí? ¿Qué se puede flexionar? Los lípidos, las colas de los lípidos, ¿sí? Y puede tener un movimiento de difusión lateral. Ya hablamos que en el mosaico fluido se pueden mover por toda la superficie, ¿sí? Y por último, un movimiento de flip-flop. Esto quiere decir que un fosfolípido externo puede cambiar a la posición del fosfolípido interno y viceversa. El fosfolípido interno puede cambiarse como un fosfolípido externo. ¿Ok? Pero lo que no pueden hacer esto, las proteínas, no pueden hacer este movimiento de flip-flop, ¿sí? Una proteína no se puede intercambiar de adentro hacia afuera, ¿sí? Porque no lo puede hacer por tener un problema de ser hidrofílicas sus polos, entonces no podrían pasar por la parte hidrofóbica de la membrana. Entonces estas siempre van a estar las proteínas integrales en una posición. ¿Ok? Entonces serían los movimientos de los fosfolípidos de la membrana citoplásmica. Entonces aquí estaríamos viendo abajo cómo están esos fosfolípidos. Vean sus colas hidrofóbicas al centro y sus partes hidrofílicas o sus cabezas hidrofílicas hacia donde se encuentra el agua. ¿Vale? Composición de la membrana citoplásmica. En los procariotes tienen 20% de lípidos, 70% de proteínas y 10% de glúcidos o carbohidratos, oligosacáridos. Entonces, en la bicapa encontramos en cuanto a los lípidos, tenemos fosfolípidos como de manera diferenciada entre fosfolípidos de bacterias y arqueas. Hay glicolípidos, ¿sí? Que se implican en el reconocimiento celular, o sea, forman lo que sería un receptor. Proteínas de membrana, ¿sí? Y algo que se llama opanoides. Un opanoide tiene la misma función que el colesterol en las células animales. ¿Qué función tiene el colesterol? Siempre nos hablan de que los niveles de colesterol son malos. Pero ¿cuál es la función del colesterol en las células?
da estabilidad a la membrana, ¿sí? Y el darle esa estabilidad le permite ajustar el grado de permeabilidad que van a tener, ¿sí? Si es rígida, si es muy rígida, entonces es muy estable, pero también disminuye la permeabilidad. Si es un poquito menos rígida, entonces también es estable, pero mejora su permeabilidad. Todo va a depender de qué tan rígida sea. Y obviamente esa rigidez se da por los triterpenoides que están conformando esta estructura de los opanoides. Entonces los opanoides son los que tienen la función que tiene el colesterol en la membrana citoplásmica de las células animales. Entonces los opanoides, pues prácticamente también le dan estabilidad a la membrana citoplásmica, y con ello, pues prácticamente estar ajustando constantemente la permeabilidad. Entonces, hay en esta bicapa también oligosacáridos, que están estructurados para ser los receptores en la unión con antígenos, ¿sí? Antígeno receptor, y hasta que con este pueda ser una puerta de entrada hacia los nutrimentos. Y por último tendríamos quinonas isoprenoides, que son las que forman la cadena respiratoria. Recordemos que en procariotes la cadena respiratoria se encuentra en la membrana citoplásmica. ¿Ok? Aquí estaríamos viendo los procariotes y una pequeña diferencia con los eucariotes. Sin embargo, si vemos las dos membranas tienen la misma estructura del mosaico fluido de Singer y Nicholson. ¿Sí? Hay proteínas integrales, hay proteínas periféricas, ¿sí? También hay una bicapa de fosfolípidos igualmente. Hay oligosacáridos y glicolípidos en la superficie de ambas. O sea, por eso decimos que la membrana citoplásmica es una membrana de estructura universal. O sea, la membrana de todos los organismos es muy parecida, ¿sí? Las diferencias nada más aquí que vemos es los opanoides y el colesterol en lo que serían las células animales, ¿sí? Sin embargo, vean la estructura química que tiene el opanoide, es muy parecida a la del colesterol. ¿Vale? Esta es la estructura que van a tener las membranas citoplásmicas, los fosfolípidos de las membranas citoplásmicas, y la diferencia en los tipos de enlace que van a establecer. Por ejemplo, tenemos aquí al dominio bacteria y al dominio eucaria. Esta estructura de su fosfolípido tenemos como base lo que es el glicerol. El glicerol ya sabemos que es una cadena de 3 carbonos con grupos hidroxilo, y esos grupos hidroxilo pues prácticamente se unen a una cadena lipídica por medio de un enlace éster, ¿sí? Es un enlace éster que es un enlace pues, relativamente estable, pero de no mucha fuerza, ¿sí? Y así encontramos esta estructura en lo que sería dominio bacteria eucaria. ¿Sí? Por aquí lo único que nos falta es hacia afuera ver un grupo fosfato. En arqueas se establece la diferencia. ¿Sí? En arqueas, en lugar de tener un enlace éster, tiene un enlace éter. Y aquí vemos que solamente hay una unión con el glicerol mediante el oxígeno, pero no tiene otro oxígeno como el caso del enlace éster. Otra diferencia que vamos a encontrar aquí es que dentro de esta cadena lipídica tiene estructuras de fitanoles, ¿sí? Algunos alcoholes.
Ajá, entonces, por ejemplo, aquí tenemos este diéter de fitanilglicerol, que es lo que estamos observando. Las arqueas también tienen la especificidad de tener ya sea una doble membrana o una monomembrana. Vean aquí, esta es la mitad de una membrana, una bicapa, ¿sí? Pero aquí abajo tenemos una monocapa, donde tenemos los gliceroles en los extremos y los ácidos grasos en el centro. ¿Sí? Por último, por acá habría un grupo fosfato. Ahora, el que tengan esta estructura, que tengan el enlace éter en las arqueas, eso le permite mayor rigidez. Por eso, en las arqueas, para aquellas que no tienen pared celular, la rigidez es muy importante. ¿Por qué? Porque les ayuda a mantener las presiones osmóticas, ¿sí? Sin degradarse, que es lo que estamos observando aquí. Aquí vean estas monocapas, pues son mucho más rígidas que las bicapas. Y los componentes que la conforman le permiten perfectamente establecer esa rigidez. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia importante entre arqueas, entre el dominio arquea y los dominios bacteria y eucaria. Tipos de enlace éster, y arqueas, tipo de enlace éter, y la composición de sus lípidos. Que aquí vemos que hay introducción de fitanoles, aquí sería de ácidos grasos, ¿sí? Y pues prácticamente tener en arqueas bicapas o monocapas. Entonces, sí queda claro cuál sería las diferencias en membrana que hay entre arqueas, el dominio arquea y los dominios bacteria y eucaria. No hay ninguna duda aquí. Jocelyn, Creo que no. ¿crees que no? Acuérdense que las arqueas las llamamos como los grupos extremófilos en los organismos. Y algo que los hace extremófilos es este tipo de estructuras. Como son más rígidas por el enlace éter, también son más resistentes a los cambios. ¿Sí? Lo que nos sucede muchas veces por el enlace éster en bacterias y eucarias. Okay. Funciones de la membrana citoplásmica. Primera función, retiene al citoplasma. O sea, como es la primera membrana o envoltura de la bacteria de dentro hacia afuera, pues va a ser pues, que retenga todo lo que hay en el citoplasma. ¿Sí? Segunda función, es una barrera osmótica. ¿Qué es lo que hace esta? Esta, como es una bicapa de fosfolípidos, lo que hace es que no deja salir los solutos. ¿Qué es lo que sí puede salir para controlar la concentración de los solutos? ¿Qué puede salir y entrar? ¿Qué pasó? ¿Las sales? ¿Sí pueden salir y entrar? ¿Tú crees que sí puedan salir? Sí, pero no de manera muy fácil. O sea, no pueden establecer una salida como de un transporte por difusión facilitado. ¿Sí? No pueden atravesar los fosfolípidos
de manera, sino que necesitan un transportador proteico. Pero en este caso, ¿cómo se llama? Esta barrera osmótica tiene que mantener lo más que se pueda las sales en el interior, porque van a ser utilizadas para muchas cosas. Sin embargo, les digo que solamente por algunos casos pueden usar un transportador que los ayude a pasar hacia el exterior de la membrana. ¿Sí? Pero ese es muy, no raro, sino ya requeriría de cierta concentración de energía. Entonces, ¿qué moléculas sí pueden atravesar sin usar un transportador proteico? ¿Qué moléculas pueden pasar? Son las muy fáciles. Las que pueden pasar es el agua, el oxígeno, CO2. ¿Sí? Son moléculas pequeñas, pero son polares, ¿no? Entonces esas sí pueden difundir a través de los fosfolípidos sin ningún problema. Las sales, por las cargas que tiene, hay obstaculización de ellas para salir. ¿Ok? Otra función de la membrana es que participa en procesos de transporte. Esas proteínas que tiene, que forman canales, esos canales, muchos de ellos tienen cargas en el interior. Entonces, esas cargas se encargan de captar aquellas sustancias que tienen carga contraria para traerlas y luego irlas pasando por ese poro con cargas y transferirlas hacia el interior. Participa en la secreción de proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿qué proteínas son las que secretan los microorganismos? Sobre todo en su metabolismo. ¿Qué proteínas, si necesitan una macromolécula, qué proteínas estará excretando? Fernando. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué proteínas estará excretando por la membrana citoplásmica la bacteria? Sobre todo hablando de la parte de metabolismo. Y eso lo acabamos de ver el día el lunes. El lunes lo acabamos de ver. ¿Qué proteínas excretan? ¿Se acuerdan de la práctica de macromoléculas? A ver, ¿quién dio la práctica de macromoléculas? Ustedes pueden contestar esta pregunta. Es que yo no entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿se refiere a qué las metabolizan o cómo? Sí, mira, ahí estamos hablando que la membrana citoplásmica participa en la secreción de proteínas, o sea que está secretando las proteínas al exterior. Mi pregunta es, ¿qué tipo de proteínas se están excretando? ¿Qué van a hacer esas proteínas? Si las estamos excretando al exterior, ¿para qué las excretamos? Entonces, si vieron de macromoléculas, vimos que esas macromoléculas, pues prácticamente, ¿qué eran?
y con qué se podían introducir al citoplasma. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué son esas sustancias, esas proteínas? Sobre todo que estamos hablando que tienen actividad metabólica. Las enzimas, Las enzimas, ¿qué tipo de enzimas? extracelulares, Son extracelulares, pero ¿qué tipo de sustancias van a metabolizar? Por ejemplo, ¿podríamos encontrar una glucosa libre en el ambiente? ¿O cómo estaría estructurada en el ambiente? Esa es la parte importante, que por qué necesita secretar las enzimas al ambiente para poder obtener sus nutrimentos. Pues porque se encuentran como que unidas en cadenas largas, ¿no? Y entonces no pueden entrar. Así es, porque se encuentran polimerizadas. Entonces, ¿qué hace por el medio de la membrana citoplásmica? Puede liberar, secretar estas proteínas enzimas para que degraden esas moléculas polimerizadas y las disminuyan de tamaño, en el caso de los carbohidratos, a dejarlos hasta monosacáridos o disacáridos, y ya poderlos introducir al citoplasma pasando por la membrana citoplásmica. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Otra otra función que tiene la membrana de procariotes es que contiene moléculas receptoras, ¿sí? Moléculas que pueden estar en una estructura que reconoce a la estructura de un nutrimento, lo puede fijar y de ahí conectarlo con una transferencia a través de proteínas que van a atravesar la membrana citoplásmica e introducirlo pues a alguna ruta metabólica. La séptima función de la membrana es que va a regular la composición del citoplasma, o sea, le va a dar cierta permeabilidad. En este caso, pues lo que hace con mayor frecuencia es introducir agua, ¿sí? Introducir agua para que diluyan la concentración interna con respecto a la concentración externa. De esa manera, pues permite esa permeabilidad para regular lo que hay en el interior. También, por medio de proteínas de transporte, puede sacar solutos como el sodio, e introducir otros solutos como el potasio. Y en las últimas tres, que son muy importantes, primero, participa en la biosíntesis de componentes. Ya vimos tanto en cápsula como en pared que hay un transportador lipídico que une prácticamente a las unidades básicas de estos polímeros y los va secretando por la membrana para que se vayan pues estableciendo como macromolécula. Por ejemplo, saca los carbohidratos marcados y hace que se unan a la cadena de polisacáridos para formar la cápsula. En el caso de la peptidolicana, se va formando la unidad fundamental de la peptidolicana,
que es la estructura que tiene N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, unido por enlace beta-1,4 con su tetrapéptido, lo saca al exterior y lo pega en lo que sería la peptidoglicana que va creciendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que participa en la biosíntesis de componentes. Componentes, sobre todo, componentes externos. Participa en procesos bioenergéticos. ¿Qué será esto de que, cuál sería el proceso bioenergético donde participa la membrana? ¿De qué estaríamos hablando ahí? ¿Qué se Del produce? ATP. ¿De qué? ¿Perdón? ATP. De ATP. Pero ¿cómo llega a generarse el ATP? Sí, porque el ATP ya es la consecuencia, ya después de todo un camino, llegó a ser la molécula o a sintetizarse la molécula energética. Pero ¿cuál es todo el proceso? ¿Cómo se llama? ¿No es la cadena transportadora de electrones? Así es la cadena respiratoria, ¿sí? Acuérdense que ahí van llegando las coenzimas cargadas o reducidas que llevan los electrones y llegan y se los depositan a la cadena o se los transfieren a la cadena respiratoria y eso va liberando protones en el espacio periplásmico y esos protones generan una diferencial de potencial y entonces eso genera que esos protones entren a la ATPasa y suelten su energía para que conformen el enlace entre ADP más fosfato para convertirse en ATP. Entonces, ese es el proceso bioenergético. ¿Sí? Todo lo que se genera en cadena respiratoria para producir ATP. ¿Ok? Y por último sería el punto de anclaje del cromosoma. Cuando la bacteria se va a dividir, obviamente si va a formar dos células, pues tiene que duplicar su cromosoma bacteriano. Y una de las formas como se duplica es que donde va a ser el punto de división, ahí se va a anclar el cromosoma. Entonces el cromosoma va sintetizando una copia de su cromosoma para que ya cuando se empiece a dividir la bacteria, esa bacteria va a llevarse una copia del cromosoma hacia una de las células y dejando la otra copia del cromosoma en la célula donde estaba inicialmente el cromosoma. Y entonces, por eso es el punto de anclaje, el punto donde va a comenzar la división o, ¿cómo se llama? La generación de una copia del cromosoma. ¿Vale? Entonces, estas son las 10 funciones de la membrana citoplásmica en los procariotas. Entonces, aquí deben de acordarse al menos de 3 o 4 importantes, porque generalmente también pues ahí van en algunas preguntas. Mecanismos de transporte en la membrana citoplásmica. En la membrana citoplásmica, pues de manera general, podemos encontrar pues 3 mecanismos importantes. Uno, lo que le llaman el transporte pasivo. Este transporte pasivo involucra la difusión simple de solutos o la difusión facilitada, ¿sí? Que eso es a través de transportadores proteicos que existan en la membrana. Uno es por formar canales con cargas, generalmente son canales iónicos. Otro es que utiliza una proteína que capta el soluto y una vez que lo capta tiene un movimiento estructural, ¿sí? Un movimiento molecular
en donde una vez que lo capta, se cierra de la parte externa y luego se abre en la parte interna para liberar el soluto al interior del citoplasma. ¿Sí? ¿Sí se ve? Entonces esto sería la difusión facilitada. Y por último tendríamos un transporte activo. El transporte activo es muy parecido a la difusión facilitada con las proteínas por cambio de estructura molecular, pero este transporte activo requiere de energía, requiere de darle energía a la proteína para que pueda liberar lo que sería el soluto que está entrando. Entonces aquí cabe la casualidad que los primeros mecanismos como difusión facilitada y difusión simple se hacen de manera muy frecuente en las células eucariotas y le dejan a las células procariotas el transporte activo. Eso quiere decir que sus proteínas van a requerir de energía para poder hacer el transporte de los solutos hacia el interior de su citoplasma. Generalmente es por un gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Preguntas sobre estos mecanismos de transporte? ¿No? Pues continuamos. Entonces aquí vemos en los procariotes por lo que sería en la cadena respiratoria. La cadena está exactamente en la membrana citoplásmica, conformando lo que sería esta cadena respiratoria, donde tenemos una NADH reductasa, en donde vienen estas coenzimas NADH a prácticamente transferir los electrones a esta enzima reductasa, ¿sí? Liberarla y queda oxidada para volver otra vez a su sitio en el ciclo de Krebs y volver a captar otros electrones y volverlos a traer aquí para estar perfectamente haciendo este proceso metabólico. Posteriormente, esta NADH reductasa pasa a una ubiquinona, le transfieren los electrones, ¿sí? Y los electrones después pasan al citocromo C. Fíjense lo que está pasando en la NADH reductasa. ¿Qué es lo que sale hacia el espacio periplásmico? ¿Sale un protón? Lo mismo sucede cuando se transfieren los electrones de la citocromo reductasa. También se libera un protón. Entonces después va al citocromo C, los electrones y del citocromo C a la citocromo oxidasa. ¿Qué vuelve a salir? Otro protón, ¿sí? Y al final, pues obviamente tenemos, si es una bacteria o una cadena respiratoria de tipo aerobia, al final utiliza el oxígeno como aceptor final de electrones para formar agua. Entonces vean que ahí por fuera hay una buena cantidad de protones y por el interior hay una deficiencia. Entonces esto es formar una diferencia de potencial eléctrico. Entonces para tratar de equilibrarlo, entonces estos protones pasan por la ATP sintetasa y a la hora de pasar le transfieren su carga energética para formar un enlace entre ADP y fosfato y formar el ATP. Entonces esto es lo que pasa en procariotes en su cadena respiratoria. Y esto mismo existe en la mitocondria. Y en la mitocondria, en lo que son sus crestas, que son membranas al interior, tiene también la cadena respiratoria y por eso se especializó en generar energía como ATP. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas sobre lo que es la membrana citoplásmica? ¿No?
Ok, entonces continuamos con apéndices bacterianos. Los apéndices bacterianos que existen son los flagelos, los pilis y las fimbrias. ¿Sí? Entonces, en los procariotes tenemos al menos dos tipos de formas de cómo se mueven los procariotes. Uno es por medio de nado. Las bacterias nadan si tienen un flagelo que esté rotando. ¿Sí? O sea, el nado se da por rotación de este flagelo del procariote. Es como si tuviera pues una turbina dando vueltas ahí y que lo mueve hacia adelante, que es lo que estaríamos en este esquema. Vean, aquí estamos teniendo la base del flagelo que está inmersa en la membrana citoplásmica y transfiere ese movimiento a través de un eje, y ese eje al final pues, se encuentra exactamente en forma curva, en forma helicoidal, que eso le permite hacer que circule, que esté rotando y generando movimiento, como si fuera un hélice de barco. Entonces ese es un tipo de movimiento. El otro tipo de movimiento es el deslizamiento. El deslizamiento por principalmente las cianobacterias y mixobacterias, que lo que hacen es formar la colonia, secretan sustancias mucosas a través de unos poros llamados toberas, que hace que la superficie sea resbalosa y se vayan deslizando, pero toda la colonia completa, no solamente un microorganismo, sino esa de microorganismos formando la colonia, hacen que se mueva completamente la colonia, que se vaya deslizando. Por eso es un movimiento deslizante. Entonces el flagelo bacteriano, ustedes lo pueden observar aquí. Vean aquí el vulgaris con una gran cantidad de flagelos en todo el cuerpo bacteriano. Y eso también le permite que pues, se mueva rápidamente. Vean aquí en la de abajo una fotografía de microscopía electrónica que nos está indicando un flagelo y en donde se encuentra anclado entre lo que sería la membrana citoplásmica y la pared celular. Entonces, podemos decir que las características del flagelo bacteriano es que es un apéndice extracelular de tipo filamentoso, es helicoidal y rígido. ¿Sí? Aparte de esto, también es, ¿cómo se llama? Hueco. No es como si fuera una vara de proteína maciza, sino que es hueco por el centro. ¿Okay? Hay flagelos que llegan a ser más de 5 a 6 veces el tamaño del cuerpo bacteriano. Entonces, los flagelos se originan o se anclan en la membrana citoplásmica y pueden medir de 5 a 20 micrómetros de largo por 14 a 20 nanómetros de diámetro. Entonces, fíjense, si una bacteria como Escherichia coli mide 3 micrómetros, pues imagínense un flagelo de 20 o que tuviera uno de 20 micrómetros, ¿cuántas veces es el cuerpo bacteriano? ¿Sí? Alrededor de 6 veces más en tamaño. El flagelo está codificado por alrededor de 50 genes, dentro de los cuales tenemos el gen FLA, el FLI, el FLEC, el MOD, entre muchos otros. ¿Sí? Ahorita vamos a ver para qué sirven estos genes. El flagelo va a hacer que se mueva la bacteria porque genera una rotación en el sentido o en contra del sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Generalmente, cuando rota en contra de las manecillas del reloj,
es para avanzar hacia adelante. Cuando rota en el sentido de las manecillas del reloj, es para cambiar de dirección y volver otra vez a irse hacia adelante. Entonces, estos flagelos son de las moléculas que conservan su estructura, no son vitales porque si los pierden, la bacteria no se muere. Y está catalogada como una ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque les permite el movimiento, les permite cambiar de zona donde se encuentran, que por ejemplo pudo haber agotado sus nutrimentos. Entonces, al moverse puede ir hacia otra zona donde pueda haber más nutrimentos. ¿Cómo se observan? ¿Qué métodos de observación tenemos para detectar los flagelos bacterianos? Pues podemos hacer una microscopía de luz visible, hacer una tinción de Leibson, ¿sí? Para engrosarlos con nitrato de plata. Los engrosamos, los teñimos con fuchsina y los podemos ver al microscopio óptico. Hacer una microscopía óptica de alta densidad en campo oscuro, ¿sí? O podemos hacer una de fluorescencia y de contraste de fases. Todo esto nos va a permitir observar al flagelo por la intensidad de la luminosidad que genera. Aquí tendríamos en esta fotografía la microscopía de luz visible con tinción de LED. Vean aquí cómo se ve el cuerpo de la bacteria, que en este caso sería Proteus. Y vemos todos los flagelos que están en el cuerpo bacteriano, que serían flagelos períticos. O podemos hacer una microscopía electrónica de transmisión por una técnica de sombreado. Vemos aquí el flagelo, aquí está su cuerpo basal anclado en la membrana citoplásmica, y de ahí ves esta parte que se llama codo gancho, que le da una, vamos a decir, cierta curvatura al flagelo, y esto hace que se mueva o rote como si fuera una hélice marina. Métodos de observación de tipo indirecto. Podemos hacer una preparación en fresco. En esta preparación en fresco ponemos una gota de agua que contenga el microorganismo y vamos a observar cómo se empieza a pasar rápidamente como pequeñas lucecitas que son la refringencia de la luz. Vemos así cosas brillantes que pasan de un lado para otro rápidamente porque tienen flagelo, tienen movimiento. Otra sería la observación del crecimiento colonial por su movimiento en forma de swarming. Vean aquí, este es Proteus sp, y la forma de swarming es el crecimiento en forma de olas. Vean cómo se ve este crecimiento, ¿sí? Y es por toda la superficie del medio. Y una prueba que nos determina ya directamente lo que sería la movilidad de un microorganismo es hacer la prueba de zinc. ¿Sí? Esta prueba es una prueba bioquímica para detectar tres cosas. Una, si produce ácido sulfídrico. Dos, si produce indol. Y tres, si tiene movilidad o no. ¿Sí? Que es lo que estamos observando en estos tubos. El tubo de zinc se siembra por picadura. Y entonces vamos a ver, si no se mueve, entonces vamos a ver crecimiento solamente donde fue la picadura. Si se ve turbio, pues obviamente eso quiere decir que tuvo flagelos y permitió que migraran a toda el área donde se encuentra el medio. Y obviamente hay que tener siempre un testigo. Aquí está el testigo para saber que pues no estaba ¿cómo se llama? No estaba contaminado
¿sí? ¿Y qué? Pues no hay ningún crecimiento en el interior. ¿Vale? Y de acuerdo a cómo o dónde se encuentra el flagelo, en qué posición del cuerpo bacteriano, lo podemos clasificar. Entonces, si el flagelo, tenemos un solo flagelo en uno de los extremos del cuerpo bacteriano, este va a ser un tipo de flagelo monótrico, ¿sí? Solamente hay uno en uno de los polos. Un ejemplo sería aquí Pseudomonas aeruginosa o Vibrio. Puede ser Vibrio cólera o Vibrio sp. También en un solo polo podría tener un penacho de flagelos, ¿sí? O sea, dos o más. A este lo conoceríamos como flagelo lofótrico o anfítrico. Y estos los vemos en Spirillum volutans o Spirillum serpens. Otro grupo de la clasificación es cuando tiene un flagelo en cada uno de los extremos o de los polos. Entonces, este sería un tipo de flagelo anfimonótrico, ¿sí? También podríamos tener un penacho de flagelos de cada lado, y a este se conocería como anfilofótrico. Y por último tendríamos aquel grupo de flagelos que van a estar en toda la periferia del cuerpo bacteriano. Entonces aquí ya estaríamos hablando de flagelos perítricos. Perítricos quiere decir en toda la superficie. Y entonces vimos el caso de Proteus, ¿sí? Y el caso de Escherichia coli. Otros pueden tener solamente el flagelo en los lados. Y ese sería el grupo de los flagelos laterales. Por ejemplo, tenemos aquí Selenomonas y Pectintatus. ¿Vale? Entonces aquí estamos viendo ejemplos, cómo se vería Pseudomonas aeruginosa. Aquí le estamos viendo con un solo flagelo. Este sería monótrico. Aquí estamos viendo un penacho de flagelo, sería lofótrico. Este sería otro micro, la misma forma que tiene este vacío. Aquí tenemos Spirillum volutans, que tiene un penacho de flagelos en uno de los extremos. Sí, es un flagelo de tipo lofótrico. Ven aquí Spirillum serpens, que tiene penachos de flagelos en los dos polos. Este sería anfilofótrico o anfítrico. Y Proteus vulgaris, pues que tiene prácticamente en todo el cuerpo bacteriano y que sería un flagelo perítrico. ¿Ok? Estructura del flagelo bacteriano. El flagelo tiene tres componentes principales. Uno, que es el cuerpo basal. El cuerpo basal está constituido de dos pares de anillos que están anclados a las envolturas tanto de la membrana citoplásmica como de la pared celular. Vemos aquí la membrana citoplásmica, ahí está el anillo S y M, hay un anillo de la peptidolicana y un anillo L que está a nivel de membrana externa. Entonces, todo esto es el cuerpo basal. El gancho es cuando ya sale de la membrana externa, y vean cómo es un gancho que es una estructura curva. Después de esta estructura viene lo que sería el filamento. ¿Ok? El filamento está integrado, está construido a base de unidades de flagelina. El gancho es otro tipo de proteína de un peso molecular alrededor de 45. Y lo que sería el cuerpo basal, pues tiene muchos componentes que son las proteínas FLI, las proteínas
mod A y mod B, que están aquí en esta de color café, ¿sí? Y lo que serían los anillos M, S a nivel de membrana, el P a nivel de peptidolicana y L a nivel de membrana externa. Ok, entonces este sería el cuerpo basal para un flagelo de una gram negativa. Entonces aquí tenemos las características de las tres estructuras. El filamento, digamos que es una estructura cilíndrica helicoidal. Vean aquí lo que es la dimensión que tiene el flagelo, ¿sí? Es helicoidal, tiene ciertas curvaturas y es cilíndrica, rígida y hueca. Y se encuentra por fuera del cuerpo bacteriano. La proteína que conforma a este filamento es la flagelina, que tiene un peso molecular de 15 a 62 kilodaltons y que se conoce como el antígeno H. Y este antígeno H pues es específico para cada tipo de microorganismo. Aquí en este caso estamos viendo Vibrio cholera. El gancho. Ya vieron que es una estructura curvada, flexible y hueca, y es de forma también extracelular. Está compuesto por una proteína de 42 kilodaltons, que es diferente a la flagelina. Y obviamente es el acoplante flexible entre lo que sería el cuerpo basal y el filamento. ¿Vale? Y el cuerpo basal pues es un complejo de muchas proteínas. Ya hablamos que está dividido entre la membrana citoplásmica y la pared celular. Aquí es el punto de anclaje, la membrana, y donde se localiza también el motor flagelar, de donde sale el movimiento. Pues esta sería de manera general los componentes del cuerpo basal. Los anillos S y M que ya mencionamos que están en la membrana citoplásmica. Los anillos P y L están en la peptidolicana y membrana externa. El eje central o barra que une los anillos S y M para transmitir pues todo el movimiento de rotación hacia el gancho y el filamento. Las proteínas mod A y mod B que prácticamente conforman o están alrededor de los anillos M y S y que forman canales de protones para pues prácticamente generar un gradiente electroquímico y generar la energía que requiere el flagelo para su movimiento. ¿Sí? Es un movimiento a base de protones. El mod B es un estator, sirve de anclaje del motor flagelar, pero también le sirve para estar manejando el movimiento flagelar. Y el anillo C, que se encuentra prácticamente en el citoplasma, está hecho de las proteínas Fli, ¿sí? Y este se conoce como el switch, que controla el movimiento y el cambio de dirección del flagelo. Entonces, todo esto es lo que conforma exactamente el flagelo de una gram negativa. ¿Ok? Entonces, pero de las cosas más importantes aquí son los anillos, el par de anillos, y lo que serían las proteínas mod A y mod B, porque son pues las que generan la energía para el movimiento del flagelo. Eso se llama una fuerza protón motriz. ¿Sí? Y este sería el flagelo de una gram positiva. Vean, aquí tiene solamente en gram positivas. Su cuerpo basal es solamente de un par de anillos, a diferencia del gram negativo que tiene un par de anillos. Y esto, pues vamos a ver que
pues es fijado, no necesita el otro par de anillos. ¿Por qué? Porque está fijado con la misma peptidolicana, con ese grosor que tiene, que le permite que esté pues, fijado a esa pared y no se pueda salir. Tiene el gancho y el filamento. Entonces aquí la diferencia solamente es a nivel del cuerpo basal. ¿Cómo se mueven las bacterias? Pues primero tiene un motor que es bidireccional. Entonces si rota en el sentido de las manecillas del reloj, vean cómo sus flagelos tienden a ir hacia atrás. Esto quiere decir que pues está agrupando sus flagelos para que roten en contra del manecillas del reloj y le permita avanzar hacia adelante. Cuando rota en el sentido de la manecilla del reloj, entonces se desagrupa, ¿sí? Para que con esta desagrupación cause una voltereta para cambiar de dirección. Entonces, después de que cambia de dirección, se vuelve otra vez a agrupar, vuelve a girar contra las manecillas del reloj y volver a avanzar. Entonces, la energía que utiliza aquí pues, es mediante lo que sería un gradiente iónico transmembranal causado por protones de hidrógeno o por protones de sodio y que generan una fuerza protón motriz. Entonces, todo esto hace que el movimiento flagelar sea generado por una taxis. Esta taxis quiere decir que hay un tactismo que puede ser a base de quimiotaxis, magnetotaxis, aerotaxis y fototaxis. Quimiotaxis, hay sustancias químicas que pueden generar que se mueva hacia donde se encuentra esa sustancia o que puedan generar que se aleje porque puede ser una sustancia tóxica. ¿Sí? Entonces eso es lo que se observa. Magnetotaxis es cuando hay algunos acúmulos de sustancias de fierro magnéticas que generan que se mueva hacia un polo por el atractivo magnético que tiene, ese atrayente. Entonces, eso es darle movimiento hacia donde se encuentra este atrayente magnético. Aerotaxis, pues conocemos muy bien las bacterias que consumen oxígeno o no. Entonces, dependiendo si son bacterias aerobias, pues van a viajar hacia donde encuentran oxígeno, pero si son anaerobias, pues no van a viajar en sentido contrario donde se encuentre el oxígeno, porque el oxígeno es tóxico para ellas. Y sucede lo mismo con la fototaxis. Hay bacterias como las cianobacterias que necesitan de la luz, de los fotones de la luz, para poder generar su energía. Entonces van a dirigirse hacia donde hay luz. Pero va a haber otros microorganismos que requieran estar a oscuras, de no tener esa luz porque pudiera ser dañina para ellos. Entonces, todo esto de atraer o de repeler es que se conforma por una fototaxis. Entonces, vean aquí cómo se mueve de manera, aquí no hay ningún gradiente de sustratos. La bacteria nomás está dando vueltas, dando tumbos, cambiando dirección de manera frecuente, pues esperando a ver si se encuentra algo. ¿Sí? Pero por lo menos es un movimiento al azar. Pero cuando detecta algún gradiente, un atrayente, por ejemplo, entonces la bacteria pues empieza a nadar hacia adelante cuando siente que alguna concentración del gradiente está cerca, entonces cambia la dirección, ¿sí? Y así va a ir dando tumbos cambiando la dirección, pero en dirección para acercarse a donde está ese gradiente de atrayente. ¿Ok?
Entonces, todo esto de la rotación del movimiento es dado por los sensores. A nivel, en la bacteria, a nivel de superficie, tiene sensores proteicos, que son los sensores MSP. Estos perfectamente pues, son sensibles a las moléculas del atrayente. Entonces, cuando se unen al sensor o receptor, perfectamente activan lo que serían las proteínas CW y CA. Esto pues, hace que pueda transmitir la señal de que tiene que haber movimiento hacia adelante. ¿Cómo saben que hay ese movimiento? Pues simplemente porque se fosforilan estas proteínas, y estas proteínas ya fosforiladas pueden irse directamente hacia lo que serían las proteínas Chb, que también las fosforilan, y si las fosforilan, lo que hace es decir hacia dónde deben de girar. O se pueden ir hacia las proteínas Ch-Y, ¿sí? Y estas proteínas Ch-Y, que también son fosforiladas, se van hacia lo que sería el cuerpo basal. Y si llegan al cuerpo basal, Y, entonces están indicando que empiece a rotar para tener una dirección de movimiento hacia adelante. Entonces, vean, todo el movimiento está a base de estas proteínas Che, proteínas, el movimiento, pero por efecto de una sustancia atrayente o repelente. ¿Sí? ¿Ok? Por último, tendríamos pues los endoflagelos y flagelos en arqueas. El endoflagelos existen en las espiroquetas, que son flagelos que se encuentran unidos prácticamente en la parte protoplásmica de sus poros. Aquí estamos viendo en esta espiroqueta cómo está el flagelo, sale del polo, pero está pegado al cuerpo bacteriano. Por eso se llaman endoflagelos, porque no están hacia la parte externa, sino se pegan al cuerpo bacteriano, y entonces lo que hacen es empezar pues a girar dentro del mismo cuerpo en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que hace esto? Estos flagelos, a la hora de empezarse a girar, hacen que el cuerpo bacteriano se empiece como a enroscar, como si tuviéramos un resorte que lo empezamos a enroscar para compactarlo, pero que de alguna manera se libera, y entonces empieza prácticamente a moverse para generar el movimiento. Entonces estos endoflagelos generan ese movimiento de tirabuzón, que primero se flexionan o se contraen y luego dan el giro y empiezan a moverse. ¿Sí? ¿Ok? Pues ven aquí se ve el endoflagelo. El endoflagelo empieza como a hacer que la estructura, sobre todo en la membrana externa, empiece a contraerse para que después libere esta contracción y empiece a caminar, empiece a moverse. Y en arqueas, pues también existen los flagelos que presentan gancho, pero no tienen cuerpo basal con anillos, o sea, nomás está el cuerpo basal, pero no los anillos. ¿Sí? La estructura de anclaje está hecha por proteínas exclusivas de las arqueas, ¿sí? Y pues en el caso de la flagelina, tiene una estructura que se parece a la tubulina, que es la proteína de los flagelos en las eucariotas. ¿Ok? Entonces, dudas en cuanto a flagelos, endoflagelos, membranas, etcétera. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces, estas las vamos a ir subiendo
a donde tenemos todas las presentaciones de Classroom, ¿ok? Y pues prácticamente para el siguiente lunes terminaríamos viendo lo que tenemos de los apéndices para pues quedamos que el martes era el examen, ¿no? Ok. Entonces, si no hay dudas, pues terminamos por hoy, muchachos. Nomás